Estoy hasta la madre de tanto de la copia, de tantas entrevistas y tantas... ¿Cómo está, señor Saldaña? ¿Qué pasa, Moraliza? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas de bueno? Pues aquí ya con mucho entusiasmo para escucharle y con mucho gusto de estar con nuestro queridísimo auditor. Muy bien. Pues mandamos, como siempre, ¿verdad? El saludo primero. Estamos en La Nueva República TV, en Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, en lagaceta.org, en ciudadanos.com MX, en Poca Madre de los Poderosos, Poca Madre News WordPress.com, en Open Magazine Info, en Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconnorona.org, La Revoltosa DF blogspot.com, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, con su web coberturaciudadana.com. Un saludo muy cordial, nuestro agradecimiento por estar en el equipo. Más allá de nuestras fronteras, estamos en la red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones, en Táchira, en el 92.5 FM, en Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM, en Artigas, en Radio Amanecer, el 92.7 FM, con sus 7 radios, en Nueva Helvecia, Colonia, en Radio SFM. En Ecuador estamos en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Tegucigalpa, Honduras, nuestro querido Radio Hualcho 1015 AM. Radio Daniel Villete también nos retransmite en www.corresponsalesdelpueblo.org, y por supuesto un saludo hasta España, a Palma de Mallorca, a Radio Contrafarsa FM, es contrafarsaradio.blogspot.mx, en el 87.6 Fiesta FM. Vaya nuestro saludo, nuestra gratitud por acompañarnos, saludos a sus auditorios. Y pues pueden comunicarse con don Jorge Saldaña a su Twitter, @SaldanaJorge, con su servidora Mona Lisa en el chat de Radio La Nueva República o en @Nueva República. Estamos al aire, todo listo. Muy bien, mi querida Mona Lisa. Estaba yo escuchando una entrevista que le hicieron hace ratito, no me acuerdo quién fue el locutor, porque evidentemente la personalidad de Beltrones nulificaba la del locutor que se allanaba a la lectura, a la consideración delicada, terciopelada y fácil de las preguntas que le hacía a su entrevistando. A ver. Desde luego, lo que hay que notar aquí es la espada desenfundada, el machete atenquense que llevan los locutores cuando entrevistan a alguien que saben que va a decir algo que les moleste. Uh-huh. Y aquel guante de terciopelo que tienen, fuera usted tan amable, señor licenciado, en decirme qué horas son, en fin, cómo llega usted a ser y a ser tan notoriamente indispensable en la Cámara, en la Secretaría, en donde esté, hablo en general. Es decir, y me pregunto yo, diría el locutor, en una abyecta allanamiento de su personalidad y de ese yo lambiscón que todos tenemos adentro, pero que cuando se es locutor crece a niveles inconmensurables. Y suele decir el locutor, ¿y cómo, me pregunto yo, siendo usted tan grande, sigue tan modesto? Sí, cosas así, en la intención, en la inflexión de la voz, está en todo caso
la verdadera lamebotas que existe dentro de un locutor, que obviamente le tuve que quitar y ya no me interesó lo que dijo Beltrones, que puede ser también, obviamente nosotros sabemos lo que va a decir Beltrones. No se necesita ser un especialista en política ni en sociología para ubicarnos en lo que durante 70 años, 80 años o 90 años o los años que sean, ha dicho finalmente el PRIAN, el PRI-PAN. El PRI-PAN son dos caras de una misma son dos caras de un mismo modelo, de una misma moneda. Tienen el mismo modelo, y si alguna duda quedaba, con los años de panismo nos hemos dado cuenta que la finalidad es el poder per se. Es decir, o estar en el poder, o estar cerca del poder. La Iglesia, por ejemplo, en nuestra época, todos los que ya tengan años para contarlo, verán que siempre ha estado bien con el presidente fulano, con el presidente sutano, con el presidente, es decir, ha estado bien con el poder. Con el poder de Dios, evidentemente que la Iglesia siempre está bien. Con el poder terrenal, cada 6 años renueva su espíritu de paralelismo, de similitud, y también se allana a los intereses. La televisión llevaba el mismo camino, hasta que finalmente la televisión dijo, pero ¿por qué voy a allanarme a lo que quiera el poder si yo puedo hacer al poder? No sé si esté claro lo que digo. Y entonces la televisión se arrogó, tomó para sí la responsabilidad de decir yo te ayudo, no yo te ayudo, eso dijo la televisión. Sí, yo digo, la televicracia en sí es el hacedor de los núcleos de poder. Y eso se manifiesta de una manera muy clara. ¿Quién hace los grandes negocios a nivel publicitario? Los núcleos económicos de poder se anunciaron en la televisión si era necesario, o cabildearon en las grandes pasillos del poder para lograr las concesiones que les han dado fortuna y poder y supremacía ante el mundo. Finalmente, la información es quien genera el poder en el mundo, y la televisión, como el factotum de la comunicación, de la información y de la publicidad, pues tiene todos los elementos para hacer al poderoso, o para crear o destruir al empresario, si puede. Porque, por ejemplo, en el caso de Carlos, ahora le quitan una de las grandes canonjías que tenía y de las cuales estaba usufructuando su banda ancha y no sé qué menjurjes, que es tan complicado saberlo, pero si lo saben así, ellos que lo saben, lo disfrutan y lo benefician. Bueno, de todas maneras, tampoco es una institución que esté abierta al libre pensamiento de una manera total. Para nada. Para nada. Y cuando llega uno, no, nosotros estamos haciendo una televisión para jóvenes, me dice Fabri. Y le digo, pues, pero dime un programa que haya verdaderamente para jóvenes, para reggaetonear y para que un informativo dedicado a la juventud, maldita, digo, ¿en qué le dicen a la juventud supérate? Si cuando vemos una banda de forajidos, asesinos, criminales, que bajo la égida bajo la bandera de la juventud y bajo la bandera del reggaetón, y cuchileados por 50,000 estaciones de radio y por toda la televisión, bailan el reggaetón. Y bailan el reggaetón con un penacho en la frente, con un arete aquí, con su brazo lleno de tatuajes, con un palo en la mano después de robar zapatos para golpear a patadas a un caído en la cara. O ayer que estaba viendo yo alguien que hacía bullying
y que y que le echaban un toro grande profesional y que le pone una friega de perro bailarín y que ya se arrepiente y dice ya no voy a volver a pegarles a los otros muchachos. Total, es ejemplar en su finalidad, pero en el medio me dio un banquete morboso y ¿cómo se llama? Mórbido, de violencia pavorosa, porque se trata de agarrar la cabeza de un señor y estrellarla en el pavimento, y luego tomarle la cabeza, levantar la rodilla y estrellarle su nariz en la rodilla derecha o izquierda, según toque. Y todo eso es lo que le estamos enseñando a la juventud que luego va a venir a Tepito a apalear a un ser caído. Vaya, no se ve en las hordas de animales, pues ellos lo hacen por necesidad. Cuando llega el animal caído, está enfermo, llegan los buitres y se lo comen. Espíritu de supervivencia. Aquí no, aquí es placer. Aquí es un cierto deleite y ese es el lenguaje que estamos viendo. Si ustedes examinan la información de hoy, yo creo que entre 30 y 40 personas tendrían que estar vivas esta mañana. Y no lo están porque nuestra manera, nuestro lenguaje se ha convertido, es decir, hemos cambiado nuestra manera de dialogar, de pensar y de hablar por la agresión y la muerte. Y eso que se les presenta y que ustedes lo están entendiendo muy claramente, el lenguaje que utilizamos en muchas áreas de nuestra población es un lenguaje de violencia y desde la secretaria del SCAI que te manda al carajo cuando hablas, hasta cuando dices estaban en un lugar sentados, llegó X persona de un bando rival y mató a 7. Había 2 mujeres entre ellas, dicen en otro lugar, sí, pero eso no fue allá, sino que fue en el oeste, y fue en el este. Y geográficamente nuestra república está sembrada por cruces de sangre, y perdonen que yo no sé si sea pesimista, pero si lo es, perdonen, es una verdad. Al menos ahorita en la mañana van 30 personas asesinadas gratuitamente porque hemos perdido la posibilidad de diálogo. ¿Qué sucedió? Era robo, era secuestro, era extorsión, era derecho de piso, era venganza política, la madre. No sé cómo o de dónde puede haber lugar a la sonrisa del que se va y a la euforia de los que lleguen, o al revés. ¿De qué caramba? Resultaría que la pregunta resultaría tragicómica o chusca, como la hiena. ¿De qué carajo se ríen? Así es. Digo, es tan simple como eso. No veo que haya lugar, ya no le llamen pesimismo ni optimismo, sino objetividad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Y eso no lo sabemos, o lo estamos ocultando, o no queremos llamar a quien nos lo diga, y solamente en medio del ciudadano y la muerte está la televisión que te dice no pasa nada, es un reto, se va a buscar, y el gobernador y el secretario de no sé qué y el jefe de no sé qué y el director de la PGR de tal lugar o el procurador de tal lugar, se perseguirá a los delincuentes hasta sus últimas consecuencias. Y no sabemos si inclusive el delincuente es ese señor que lo está diciendo. Eso sí da risa. Eso sí da risa. Pues deja que dé risa. Da temor, da pavor, y surge la pregunta: ¿qué hemos hecho en realidad con este país? Yo no sé si el equipo del señor Peña Nieto se pregunte esa serie de preguntas. Perdón por la redundancia, ellos no van a dilucidar si hay redundancia o no, pero digo, ¿cómo puede ser
Ahora, también hay otra. ¿Sabe el señor licenciado don Felipe Calderón? Y nos da, ya que tiene preclaro pensamiento para varias cosas. Porque de buenas a primeras hace un chascarrillo, de buenas a primeras nos dice con vehemencia los logros de su presidencia, o de buenas a primeras nos entona una canción de protesta. ¿Me explicó? Pero ha examinado y se ha puesto a pensar extra logros y extra retos, porque hay esa terminología tan sutil, tan delicada, tan llena de guantes con terciopelo. Los logros y los retos. Imagínate tú, que no llegue el agua al río, que no sea tragedia, ¿eh? Aquí hubo retos y hay logros. Y lo que pasó esta mañana, la balacera y la cosa, eso, no. Por eso tenemos nuestra jauría de locutores que se encarga de decir, no pasa nada. Y otro señor que desde las filas más etéreas y extraordinarias de la jurisconsultoría, no, de la justicia, simplemente nos dice, se procederá conforme a derecho. Y al proceder conforme a derecho, ya no tienes nada que decir. Y luego los tuiteros que dicen, no hombre, pues ni modo que los que son inconformes van a ganar solo con los dichos. Oye, los paquetotes de tarjeta, no hombre, qué bruto. A ver, demuéstramelo. A ver, tráemelos, a ver, dime. Pero ¿cómo te vamos a decir si cualquier cosa que te digamos lo vas a descalificar? Y los locutores cuando dicen, a ver, te pregunto, ¿qué tienes para probarlo? Dice el locutor. Y el que va a responder, bueno, muy bien, lo que tenemos. No, pero es que lo que tú... No, pues déjame decirte. No, si te estoy dejando hablar. Mira, lo que sucede es que hubo tales paquetes de tal casa y todo. ¿Sabes tú si en realidad fue de esa casa y ya no lo dejó hablar? En realidad así no se puede. Maquiavelo en México resultaría Chespirito, vaya. La mala leche de Maquiavelo en México ha fracasado. Porque el sumum del maquiavelismo, que es esa teoría fundamental en la cual, a ver, chécalo como tú dirías, el maquiavelismo que indica tener un grado altísimo de perversidad inteligente para actuar en política haciendo caso omiso de cualquier valor. Una de las fundamentales frases que históricamente se pueden agregar al maquiavelismo es la de Felipe Calderón. Eso es indiscutible y es literario. Esto no es político, ni de afectos ni desafectos. Haiga sido como haiga sido. Eso es indiscutible. Y el gatopardismo, que es esa doctrina que quiere decir vamos a hacer que todo cambie, de manera que todo siga igual, que es un poco lo que es el maquiapardismo de México. Ya hice una palabra, maquiavelismo con gatopardismo se vuelve el caos fundamental. Maquiavelismo más gatopardismo igual a México, punto. Quien sufre evidentemente y quien sufre históricamente somos nosotros. Hemos sido tradicionalmente engañados. Eso no, y conste que haya una constancia fundamental de la bondad del pueblo mexicano, que tienen la capacidad más bella, la virtud más bella del Evangelio es el olvido. Y el mexicano sabe olvidar. El mexicano, si alguien nos hace una cosa, luego lo perdonamos. Pero los políticos no lo han aprovechado. Los políticos no han aprovechado el hecho de que el mexicano tiene bondad y olvido. Esa conjunción extraordinaria de virtudes, que es una bondad rayana que raya, que llega casi a la tontería.
y esa posibilidad no vengativa que llega al olvido total. Pero los políticos no lo han aprendido. Los hombres de poder llegan mal al poder y quieren conservar su estatus. No rehacen su... Es como el que se pelea con una muchacha porque le hace perradas y luego se contentan y se la sigue haciendo a propósito porque ya sienten placer en hacerle ese daño. ¿Entendiste? Sí, ¿verdad? Sí, así te es tu novio. Dame por favor un café. El maquiavelismo es como doctrina política de Maquiavelo basado en la preeminencia de la razón de Estado sobre cualquier otra de carácter moral. Otra acepción es modo de proceder con perfidia y falta de escrúpulos. ¿Qué es lo que está usted describiendo? Pues claro, perfidia, falta de escrúpulos, mala leche y me importa madrismo, todo lo que tú quieras entra en el maquiavelismo, pero solamente que el maquiavelismo tiene también auténticamente jerarquías. Y hay maquiavelismo en cuanto hay más inteligencia. La frase maquiavélica que me dijo el gordo Aceves, oye, en México, y me le dice así por detrás que no lo había yo visto, no lo conocía, porque en México, dice, yo estaba parado y llega alguien por atrás y dice, porque en México lo que verdaderamente funciona es que destino mata mayorías. Y volteo, digo, qué poca madre. Digo, era la negación de la democracia. Claro. Era la época en la cual si mi compadre está destinado a ser gobernador, mi compadre va a ser gobernador en detrimento, ¿cómo se dice? Haciendo caso omiso de las mayorías. También hay otra que me acordé muy bien, de que era cuando llegaba la Orden de México para que alguien fuera diputado, gobernador o lo que fuese. Y un día ya estaba el líder diciéndole a ustedes, pues fulano de tal tiene las virtudes extraordinarias de nuestro partido. Juanito Martínez es el hombre que sirve para los destinos aquí de Puebla. Y Juanito Martínez es el que sirve para los destinos de Campeche o de Tabasco o de Veracruz. Y ya estaba, dice todas las virtudes de aquel. Y le llega, no, querido, oye, porque por orden de los Pinos no es Juanito Martínez, sino Carlos Zulueta. Dice, y así como, lee el papelito, mientras la gente aplaudía, eso, y lee el papelito y dice, así como ven ustedes las virtudes de Carlos Martínez, que son virtudes extraordinarias, pues tenemos uno mejor, y ese mejor es Carlos Zulueta, que ese es verdaderamente supera todas las virtudes, inclusive las de Carlos Martínez. Por eso Carlos Zulueta, y lanzan al otro, porque así era todo por orden superior. Ahora no es el que convenga, sino el que de una manera sutil, delicada, maquiavélica, pueda convenir a las necesidades de la clase dominante en el sentido sistemático, para el sistema. Por eso en la televisión está prohibido decir la palabra sistema. Fíjense ustedes cómo ninguno de los locutores habla del sistema, cuando no tenemos que tener miedo, porque la palabra sistema, pues yo lo tengo entendido que es como una serie de poderes y de conveniencias que encadenadas unas con otras tienen una misma ideología, y esa idea o ese proyecto es de carácter económico, y que evidentemente ese sistema hay que preservarlo internacionalmente. Inclusive nuestro sistema, que obedece gracias a tantas ¿cómo diría yo? Nuestro sistema obedece a los requerimientos internacionales y formamos parte de él. Por eso ven ustedes que hay los bloques que obedecen a diversos sistemas. Un bloque que tiene como intención ciertos principios alternativos de pensamiento no basados en la economía. Brasil puede ser un ejemplo a seguir extraordinario para quien crea que el destino, la aventura
el éxito y el progreso de un país no debe relegar y dejar a la televisión, digamos, no debe de dejar al pueblo en manos de la televisión, y debe de estar pendiente de todo. Pero habrá otro, que es al que México pertenece, en el cual hay que darle primacía. Tendrá su primigenia, no su primaria, su fundamental interés en las cosas de la economía y de mezclar la economía con una economía mundial. Es otro criterio. Pero lo que pasa es que en nuestro país eso se ve, cualquiera de los dos puede tener sus pros y sus contras, hipotéticamente hablando. A ver. Sí, porque por ejemplo, para una clase dominante, haz de cuenta, para Carlos y para su grupo de hombres de poder de México, que deben ser unas 20 familias, que tienen entre ellos 400,000 millones de euros, y las comunicaciones enteras. Si llegase Lula, por ejemplo, o si llegase François Hollande, dijera, oye, no puede ser, estás devorando las esencias del pueblo mexicano, estás destruyendo la manera de ser del mexicano, amén de que estás ganando un 50% anualmente de tus inversiones o lo que sea, y de que no estás pagando impuestos. Esto lo corregimos. Para una parte de México, que puede ser Carlos y su grupo, para esa parte, la llegada de un pensamiento alternativo ya los perjudicó. Se interpuso en su camino de ganar obsesivamente dinero, cueste lo que cueste, pédele a quien le pede, como decía Martita, y haya sido como haya sido, como dijo Calderón. Entonces, a unos, la llegada de un pensamiento alternativo, por no llamarle progresista o popular, no quiero llegar ni siquiera a socialista, no quiero llegar ni siquiera a comunista, simplemente que respete al pueblo en su pobreza, que respete al pueblo en su jodidez, que no lo haga más pobre, más jodido y más inepto. Un gobierno que no haga eso, muchos lo ven peligroso. Claro. Entonces, la llegada de un pensamiento alternativo iba a perjudicar a alguien. Por eso en México no se tolera. Y dice, de 30 estados, tienes apenas, creo, 3 o 4. Y esos algunos, como la clavadista, pasaron de panzazo, porque no todos son verdaderamente así, de pensamiento alternativo. De 3 o 4, de 30, estamos verdaderamente ante un 10% de gobernadores que tienen la posibilidad de aceptar una diversidad ideológica. Los demás pertenecen evidentemente al noticiero de la noche. ¿Cómo la ves, mi querida Mona Lisa? Y pues finalmente la mayor parte de los estados gobernados por el PRI, que es la mayoría de los estados, son los que más aumentan su deuda, ¿no? Y por otro lado, estaba reflexionando esta noticia que salió de que el gobierno quita a MBS una de las más valiosas frecuencias, la de la banda 2.5 gigahertz. Pero vale igual, porque mira, la frecuencia X, o de Carlos, o del señor, como se llame, que yo conocí al papá, ¿cómo se llama? Los de MBS, Arreola, Guerra. Bueno, entonces, de todas maneras, no se van a abrir en absoluto a hacer una voz ecuánime normal. Si tienen temor de que alguien diga algo que no conviene a sus intereses económicos, va para afuera. Y a mí me lo dijeron de una manera normal, no nos interesa tener, ¿cómo te voy a decir?,
Alguien me había dicho una vez, no ellos, pero otros sí. Bueno, no hay que dejar una bomba en cada programa, pero para eso, ¿sabe usted cuál es la bomba? La bomba para muchos de ellos es decir una verdad. Por eso le ponen antes de cada programa, este programa no se hace responsable de la ideología, este programa es comprado. Y no se hace responsable de todos, pero a mí ni comprar me dejaron. No, y como usted dice, es una teledicracia, porque de este disque rescate de la banda, el mayor beneficiario es Televisa. Pues ya para el efecto sabe igual que sea Televisa o que sea Slim o que sea Don Pancho o que sea Don Fulano, Don Sutano, Don Abecedo, que sea. De todas maneras, aquí esto ya se pudrió. Sí. Se acabó. Aquí no hay más cera que la que arde. Y no había dos sopas. Y ahora hay una, si acaso. Tenemos que rendirnos a la evidencia. Es cierto, porque hasta en cualquier medio masivo está censurada la... ¿Está metida? No, pues por ejemplo, cuando me dicen a mí en canal 11, 22, 40, 34, todo, estamos haciendo programas para la juventud. ¿A cuál juventud se refieres? ¿A la 132? No. ¿Te refieres a los reggaetoneros? Sí, ahora ve la imagen de los reggaetoneros. Ahora, dime que en realidad, ¿cuál es la preocupación que se tiene para la juventud? Ponerle discos americanos, eso es lo que entienden. Lo que pasa es que no tienen los arrestos para decir, fíjate que no nos interesa porque estamos vendidos al capital, porque tenemos al capital, no, esto no es comunista. Simplemente no queremos interferir con nuestro idilio, nuestro romance, nuestra orgía de ganar lana a costa de la ignorancia de un pueblo que únicamente traga. Y nosotros tenemos que proveerle dinero para que compre. Por eso en los pueblos, cuando ponen un Soriana, cuando ponen un Walmart, como dice el Ruiz Sirio, no puedo. Walmart, sí. No puedo yo pronunciar así. O como, bueno, pueden poner un Mega. Porque sabes que se juntó Soriana y Comercial Mexicana y pusieron Mega Fraude. Estaba leyendo un comentario de esos de apúntale, de usted. Sí, pero yo digo, se llama Mega, y el otro es Soriana, pues Mega Fraude. Oye, pero cada vez que tengo que ir a... bueno, pues, ¿por qué aprendí a ir al mall? Voy a contarte la desgracia, la gratísima desgracia de ser viejo. Cuando nací en mi pueblo, había 2 o 3 tiendas, la de Guillermo Ángel Sánchez, donde también bebían los señores a mediodía, y que mi mamá despectivamente y otra señora le llamaban, sí, ya fuiste a la tienda del chingere. ¿Sabes lo que es chingere? Es tomar alcohol, porque todos después de trabajar pasaban a jugar cubilete y a jugar las copas, según esto. El alcohol de los borrachitos. El alcohol de los borrachitos, y se llamaba el alcohol burro con anís, que era excepcionalmente agradable, porque el burro es una bebida de una hierba fea, áspera y amarga, y con anís se ponía dulce, y olvídate tú que era un Campari, yo creo, esa cosa. Bueno, total que ahí esa era la tienda. Luego la otra tienda de don Ramón el Español, y don Ramón el Español tenía su gran tienda, y muy bien. Luego, arriba del pueblo, la otra tienda de los Morales, de Donato Morales y Diego Morales. Y esas tiendas, era una delicia de niño pararse ante una tienda a ver ese mostrador curtido en tiempo, carcomido, bien encerado, bien limpio, con un lugar para lavar los vasos. Era tienda y cantina. Allá no se usaba, el concepto de tienda era tienda y cantina.
Y muy discretamente en una esquina estaban los borrachines y ya los niños o nosotros íbamos a comprar, que deme usted 1 kilo de manteca, que deme usted un tanto de arroz, que si ya trajeron haba, que si no sé qué más. Ibas a comprar a la tienda, panela, había que comprar, todos los implementos de la casa se compraban en la tienda. Y te daban en cucuruchos, ¿no? Había unos cucuruchos así grandotes para el papel de estraza, que me acuerdo, y las grandes bolsas que tenían una especie de fuelle donde se abría y quedaba cuadradito el kilo de frijol o el kilo de arroz o la madre, lo que fuera. Y que dice mi mamá que si por favor que mañana que le paguen en la fábrica, que le apunte usted que mañana le manda a pagar. Y ahí apuntaba que quién sabe qué. Y bueno, ándale niño, y si acaso el regalo de un caramelo, una trompada, que así se llamaban, un dulce cuadrado grandote que tenía pedacitos de coco y que era excepcional. Esas eran las tiendas y ese era nuestro pueblo. Pero vienen y ponen en Jalapa una tienda muy grande y se joden las tienditas y se cierran las tienditas y los tenderos viejos y reumáticos mueren de inanición y de tristeza en los pueblos y ya no hay nada, y los pueblos aquellos ya no tienen tiendas y se vuelven polvorientos, y si acaso queda la cantina, 2 o 3 prostitutas y 3 perros que dan vueltas alrededor de la única carnicería que queda, que también ya la van a cerrar porque están trayendo muy buenas arracheras del norte a las tiendas de beneficio popular o de madre, como se llama, a Super Mega, Urrera, Chedraui y la madre media. Y se acaba con la vida de los pueblos. Muy bien para los departamentales, qué jodido para los pueblos. Y todavía me dice que un pueblo preciosísimo de Puebla, bueno, pero en fin, ya habrán puesto ahorita 3 o 4 tiendas. Atzalan, que todavía guarda el romanticismo de los tejados y la bondad de las gentes y las tiendas, le ponen un Walmart en medio y se jode todo el pueblo, porque se acaba con 50 establecimientos que le daban vitalidad al pueblo. No hay nadie que... Estamos en un sistema en que le importa el avance extraordinario de la economía, y ¿quién se va a poner a pensar en lo poético, lo tradicional o lo folclórico de nuestros pueblos? Les valen madre, en el buen sentido de la palabra. Y alguien que llegue al poder tendría que ver esas pequeñas minucias, desde luego. Adelante, Mona Lisa. Y aquí Economicista comenta respecto a lo que usted dice, que 300,000 habitantes en el país son los que tienen todas sus expectativas cubiertas en un país de 112.7 millones de habitantes, ¿no? Eso dice, 300,000 somos. Sí, son 300,000 los que tienen todas sus expectativas cubiertas por su nivel socioeconómico, de acuerdo a los deciles. Pero fíjate, hay, ¿cómo te voy a decir? No debo decir. ¿Somos? Habría que pensar en algo muy especial. Si tú dices, por ejemplo, hay un empresario poderoso que tiene 70, 80 o 90 radiodifusoras, y si tú examinas a cada uno de ellos, no solo está pobre, sino que se siente explotado. Muchas veces no tiene ninguna jerarquía que le dé ni séptimo día, ni horas extras, ni trabajo excepcional, se enferma y se pudre. No siempre la empresa ¿cómo se dice?, de conmiseración lo ayuda, porque no tiene derechos sindicales, y si tiene un sindicato corrupto y vendido y charro el sindicato, pues está jodido igual. Muchos de esos 300,000, ¿de qué sirve que tengan 1,000, 2,000, 3,000, 4,000? Y cuando dicen, como cuando a mí me tocó, y me ha tocado muchas veces en la vida, sí, va a cambiar de dueño Canal 13, pero 800 va afuera.
tú a la cabeza. Yo tuve un ejército de 800, 750 me parece, empleados que corrieron cuando se les vendió el canal, el gobierno, al señor Salinas. Y el gobierno se comportó a la altura noble y digna de un patrón mexicano. Nos corrió y no nos dio ni madre. A muchos. Bueno, a mí ni las gracias. Creo que fueron 20 años nada más. Lo cual me parece que es faltar a la educación del gobierno de México. Igual que un patrón pinchurriento que te dice, vamos, lárgate y ya. Oiga, pero fíjese que... ¿Pero qué? Si ni trabajabas. Pues no trabajaba porque no me diste contrato. Ah, pues tu problema. O cuando en Hacienda con Gil, me parece que se llamaba, digo, oiga, señor Gil, vente dentro de 20 días. 20 tal fecha. 10 días más. Y a ver, oye, a ver, espérate. ¿Cuándo dejaste de trabajar? Pues tal día. Ah, no, pero si ya van 92 días. Qué bueno, ya feneció, perdóname, pero no podemos atenderte. Chao. Obstina el señor Gil. Oye, pero si estabas arreglando mi indemnización de 20 años, sí, pero esto es antes de los 3 meses. Después de 3 meses ya no tienes nada que decir. Ah, entonces, ¿qué hago? Nada, que te vaya bien. Chao. Esa es la madre. Así es. Así es. Así es, y es totalmente impune, ¿no? Cuando hay 300,000 gentes, 300,000 empleados. Oye, yo nunca, ¿cómo digo? No podría comportarme así. Sería una vergüenza para mí. Ya deja a mis descendientes, ni qué madre, pues qué les importa, pero yo, ¿cómo vas a hacer algo así? No, y así lo hace el gobierno, ¿eh? La ley está en el papel nada más, y fíjese los cambios que hicieron, por ejemplo, con el YETU. Lo que estaban estimulando era esos contratos por honorarios, porque esos sí son deducibles, y no querían hacer deducibles los salarios, ¿no? De hecho, las prestaciones de previsión social no los son en el YETU. Pero pues las leyes parece que están nada más en el papel. Leía yo aquí un comentario de usted que para nulificar la elección hay que probar que el fraude fue en México y demostrar que había un águila parada en un nopal devorando una serpiente. Y sí, que para demostrar lo de los topes de campaña se tiene que demostrar de una manera física dónde pegaron esos topes y señales del daño. Claro, a ver, ¿dónde el tope de campaña? A ver, tienes que demostrar dónde fue el tope. Eso habrá de decir el señor licenciado Luna Ramos. Dice, tienes que probar tal y tal y tal y tal, y además traer la fotografía y los testigos de que había un águila parada en un nopal, en un lago, devorando una serpiente, si no, no te la valgo. Y sí, es decir, no tienen ganas, ya te están perdiendo el tiempo. Y porque como son muchas pruebas, pues hasta enero acabó, ¿eh? Por eso, pero mira, es que quieren, aún para ser dictador, hay que tener arrestos. Un dictador llega y dice, aquí mi chicharrón truena. Voy a imponer mi ley y mi voluntad. En México llega cualquier espíritu dictatorial, toma recurso de un grupo muy grande, a la cabeza de ese grupo va la radio y la televisión, cierta parte de la prensa y los empresarios y los apoyadores, pero en esencia la toma de poder es la misma, solo que en vez de que sea Pinochet, 4 generales en Argentina, Papadoc, Pérez Jiménez, Franco, cualquiera de ellos, no Salazar en Portugal, no es uno solo, es un criterio, una ideología y un compromiso. Ese compromiso no soy yo, es mi grupo, mi pelotón, mi confederación, mi partido.
y lo toman. Entonces todo es válido para llegar al poder, a ese poder. Podría ser de otra forma, podría ser peor, pero podría no serlo. Sí. Que eso es lo que deseamos. Así es. Que no sea el producto de una serie de golpecitos, porque cada tarjeta es un golpecito de Estado. Uh-huh. Digo, quizá tú dirías, bueno, pues en vez de que venga Franco con su ejército y unas bombas y unos aviones nazis, quizás sea mejor, quizá, pero no es lo óptimo. Nosotros queremos estar jodidos, pero en un ambiente más democrático. Eso no lo logró ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni el de Cuadri, que quizá qué carajo será, ni mucho menos el Partido Verde, que es el sumum de la corrupción. Sí. Ningún partido, la partidocracia no existe en México. No hay el poder de los partidos. Hay la dictadurocracia. Cada partido en sí es un pedacito de dictadura que quiere imponerse en una lucha interdictatorial. Para que sea la dictadura del PAN la que triunfe, para que sea la dictadura del PRD o para que sea la dictadura del PRI. Pero gobierno en sí, de examinar las posibilidades de avance para un país donde solo, como tú lo dices, 300,000 gentes de 110 millones de pesos pueden considerarse ciudadanos si no fuesen verdugos de los demás. Porque entre esos 300,000 están evidentemente todos aquellos que someten, sobajan, depauperan, tienen jodido, no dejan libertad de expresión, ¿cómo se llama? Aglutinar, avasallar, apropiarse, y que se quedan con todo, pero en el sentido más sobrado de la palabra. Decir, cada quien tendría, por eso yo quería mi oficina del control de la corrupción. A ver, tú, según tu función cultural, tu patología, según tu psiquiatra, ¿cuánto necesitas para vivir? Tanto. ¿Y cuánto necesitas para satisfacer tus más bajos instintos de propiedad, de obsesión, de Scrooge, de ladrón, de lo que quieras? Oye, pues yo necesito otro tanto. Bueno, pero si robas uno más de los 15 millones que quieres, te fusilo. Ahora imagínate lo que se ganaría si la ambición tuviera un límite. Pero no puede un funcionario público tener la posibilidad de robar sin límite, sin tasa, sin medida. Todo eso es dinero que a otro le falta para comer, eso es evidente. Adelante. También comentan que lo extraordinario es que siendo millones nosotros no los podamos quitar del poder. Eso pues eso es muy fácil, mi querida. La televisión, que siempre ha venido en apoyo y en socorro del bienestar, la tranquilidad de los pueblos, por eso tenemos una iniciativa que se llama Iniciativa México. Por eso tenemos la posibilidad de hacer que la juventud tenga líderes y haya quien se manifieste exclusivamente para ¿cómo se dice? Nembutalizar, darle nembutal al pueblo. Por eso estas épocas y estos partidos de fútbol son tan importantes, son tan interesantes. A ver, ¿qué acontecimiento indica que inmediatamente que se da el triunfo, señor presidente de la República, el triunfo se lo entregamos a usted, el triunfo es para México, no es para nosotros? Me tiré un clavado. ¿Cuál clavado? ¿De qué hablas? ¿Qué estás denunciando? No, la señorita Paola se tiró un clavado. No hablo de sindicatos ni del que administró la tesorería de X cosa.
se tiraron un clavado nada más, no se tiraron sobre el botín que representa todo lo que tiene que gastar un pueblo y todo lo que tiene que ver por obras públicas, no. Entonces, aquí en México lo que cuenta es lograr un fin, y ese fin no es el pueblo, y el pueblo no dice nada. Si tú dices de una manera tendenciosa, terrible, insinuante y belicosa, somos 100 millones y nos dejamos, Mona Lisa, de que yo sepa, tenemos 50 años de estar preparando al pueblo de México para la inacción. Es decir, hemos hecho lo indecible, y a mí me lo dijeron frente a frente, a 1 metro de distancia. Culturizar al pueblo de México para mí es venderle pasta Colgate y jabón Palmolive, cuatito. Y deja de estar jodiendo. Eso respondía al primer memorándum que mandé y que dije, es necesario que una institución televisiva tenga un departamento que se preocupe por hacer una cultura, aunque sea informal, doméstica. ¿Qué cultura ni qué la madre? Nuestra cultura es vender jabón Palmolive. Aquí se hace televisión para jodidos. Y lo que nos interesa, obviamente lo que ya no dice la placa, lo que nos interesa es que sigan jodidos. No sé si esté claro, mi querida. Pues 50 años de trabajo firme y muy productivo. Estaba leyendo también el comentario de que Monreal reta al gobernador del Estado de México a que lo denuncien. Qué valiente eres tú, Monreal. Qué mal. Él sabe, obviamente, que no lo van a denunciar. Esa es una jalada de los locutores para Epatele Bourgeois. Te voy a decir, voy a desmenuzar el hecho de que el grupo de Peña Nieto, en fin, no, quien sea, el PRI, o Pedro Joaquín, o Beltrones, o alguien que tenga responsabilidad ahí, va a decir, denunciamos a Monreal, a AMLO, o al otro señor Zambrano, o quien sea, porque nos están levantando un falso testimonio. No lo van a hacer. Primero porque para demandar justicia hay que tener la razón. No sé si esté claro lo que digo. Sí, claro. Yo te voy a demandar a mí si tú me dices que le hice proposiciones a un niño, pues te demando. Pero si dices y me acusas de que me robé una botella de vino tinto que era tuya y que me la tomé, no te demando porque fue cierto. ¿Me explico? Uh-huh. Es decir, ¿sí? Yo puedo demandar y haciendo que mi indignación, mi protesta y mi demanda sirvan para consolidar mi inocencia, porque me sé inocente. Eso no lo puede hacer el PRI. El PRI no puede demandar porque se le revertiría. El que escupe para arriba, ¿dónde le cae? En la cara, obvio. Entonces no puedes demandar sobre un crimen que sí cometiste. Tú lo dices simplemente para que crean por medio del locutor. Claro, y tú dices, ay, fíjese usted, comadrita, que ya se enojaron los del PRI y ahora sí dijeron que van a demandar a Monreal. Porque ¿cómo es que lo están acusando? Imagínese usted acusar a los del PRI o los del partido, quién sabe qué, que hayan hecho una tracalá. Pero ¿dónde se ha visto eso? Entonces van a acusarlos para que lo metan a cárcel a Monreal por mentiroso. No puede ser. No, doña, lo que pasa, yo le explicaría, es que ellos quieren decir que van a acusarlo y así queda tácitamente comprendido que son inocentes. Por eso es falso. No van a acusar a nadie. No pueden, porque se les revertiría, les caería encima
y habría más posibilidades de demostración en un juicio de que en realidad compraron votos, de que en realidad regalaron bicicletas. Y yo por una bicicleta, cuando era yo muchacho de 18 años que no tenía, iba yo a la escuela, por una bicicleta voto por Satanás, vaya. Porque en México dadas hasta puñaladas. Y si a mí me regalan una bicicleta de campo traviesa como esas que vi, joder, qué gusto me daba decir, nomás para andar aquí por atrás de Banderilla, por la Martinica, irme hasta Ocotita y llegar a Chaltepec con mi bicicleta de montaña. Oh, joder, voto por a quién hay que matar para atacar una bicicleta de esas. Por eso no van a demandar, porque obviamente para demandar hay que tener la conciencia limpia. Y es más, podría decir, para demandar hay que tener conciencia. Estaba leyendo su comentario de Twitter, señor Saldaña, de un verso que encontró en Léxico, creo, en ti, en su libro. Sí, léelo. Que dice, todo habrá que posponerlo. Envuelvo delicadamente un ejemplar de la Constitución en el trapo viejo de la limpieza. Síguele. Y lo coloco solemne en el librero destinado a las generaciones venideras. Sí, es un verso largo, pero termina así. Es decir, se llama Indecisiones, es de mi libro que se llama Léxico, creo en ti, que es un libro que hice hace como unos 6 años, justamente hace 6 años. Después de la última parte dice: vengo a reclamar por tantas frases desgajadas, por alfabetos cívicos falaces. Quiero indemnización por todos mis pensamientos caídos, por mis horas extras trabajadas en la desilusión, por tanto desengaño. Conste que una vez más he creído en ustedes, olvidando mi más de medio siglo de no verdades acumuladas aquí dentro. Todo habrá que posponerlo. Envuelvo delicadamente un ejemplar de la Constitución en el trapo viejo de la limpieza y lo coloco solemne en el librero destinado a las generaciones venideras. Ay, qué triste. Tener un poco de esperanza para nuestros nietos. Bueno, se llama Léxico, creo en ti. Es una serie de recuerdillos y frases de mala leche que dieron pie después a una edición mayor que se llama porjoder.com. Y con eso terminamos, mi querida Mona Lisa. Pues muchos de los escritos de don Jorge Saldaña los encuentran en notipoemas.com. Es la única web donde yo he visto sus escritos, señor. Gracias, Mona Lisa. Nos estamos viendo mañana. Hasta mañana. Gracias. Caras de una misma son dos caras de un mismo modelo, de una misma moneda. Tienen el mismo modelo, y si alguna duda quedaba, con los años de panismo nos hemos dado cuenta que la finalidad es el poder per se. Es decir, o estar en el poder, o estar cerca del poder. La Iglesia, por ejemplo, en nuestra época, todos los que ya tengan años para contarlo, verán que siempre ha estado bien con el presidente fulano, con el presidente sutano, con el presidente, es decir, ha estado bien con el poder. Con el poder de Dios, evidentemente que la Iglesia siempre está bien. Con el poder terrenal, cada 6 años renueva su espíritu de paralelismo, de similitud, y también se allana a los intereses. La televisión llevaba el mismo camino, hasta que finalmente la televisión dijo: pero ¿por qué voy a allanarme a lo que quiera el poder si yo puedo hacer al poder? No sé si esté claro lo que digo. Y entonces la televisión se arrogó, tomó para sí la red .org.mx
Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas con su web coberturaciudadana.com. Un saludo muy cordial, nuestro agradecimiento por estar en el equipo. Más allá de nuestras fronteras, estamos en la red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones, en Táchira, en el 92.5 FM, en Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM, en Artigas, en Radio Amanecer, el 92.7 FM, con sus 7 radios, en Nueva Helvecia, Colonia, en Radio SFM. En Ecuador estamos en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Tegucigalpa, Honduras, nuestro querido Radio Gualcho 1015 AM. Radio Daniel Juliette también nos retransmite en www.corresponsalesdelpueblo.org y por supuesto un saludo hasta España, Palma de Mallorca, a Radio Contrafarsa FM, es contrafarsaradio.blogspot.mx, en el 87.6 Fiesta FM. Vaya nuestro saludo, nuestra gratitud por acompañarnos, saludos a sus auditorios. Y pues pueden comunicarse con don Jorge Saldaña a su Twitter, @SaldanaJorge, con su servidora Mona Lisa en el chat de Radio La Nueva República o en @Nueva República. Estamos al aire, todo listo. Muy bien, mi querida Mona Lisa. Estaba yo escuchando una entrevista que le hicieron hace ratito, no me acuerdo quién fue el locutor, porque evidentemente la personalidad de Beltrones nulificaba la del locutor que se allanaba a la lectura, a la consideración delicada, terciopelada y fácil de las preguntas que le hacía a su entrevistando. A ver. Desde luego, lo que hay que notar aquí es la espada desenfundada, el machete atenquense que llevan los locutores cuando entrevistan a alguien que saben que va a decir algo que les moleste. Uh-huh. Y aquel guante de terciopelo que tienen, ¿fuera usted tan amable, señor licenciado, en decirme qué horas son? En fin, ¿cómo llega usted a ser y a ser tan notoriamente indispensable en la Cámara, en la Secretaría, en donde esté? Hablo en general. Es decir, y me pregunto yo, diría el locutor, en una abyecta allanamiento de su personalidad y de ese yo lambiscón que todos tenemos adentro, pero que cuando se es locutor crece a niveles inconmensurables. Y suele decir el locutor, ¿y cómo, me pregunto yo, siendo usted tan grande, sigue tan modesto? Sí, cosas así, en la intención, en la inflexión de la voz, está en todo caso la verdadera lamebotas que existe dentro de un locutor, que obviamente le tuve que quitar y ya no me interesó lo que dijo Beltrones, que puede ser también, obviamente nosotros sabemos lo que va a decir Beltrones, no se necesita ser un especialista en política ni en sociología para ubicarnos en lo que durante 70 años, 80 años o 90 años o los años que sean, ha dicho finalmente el PRIAN, el PRI-PAN. El PRI-PAN son dos... Estoy hasta la madre de tanto demagogia, de tantas entrevistas y tantas... ¿Cómo está, señor Saldaña? ¿Qué pasa, Mona Lisa? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas de bueno? Pues aquí ya con mucho entusiasmo para escucharle y con mucho gusto de estar con nuestro queridísimo auditorio. Muy bien. Pues mandamos, como siempre, ¿verdad?, el saludo primero. Estamos en La Nueva República TV, en Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV,
alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, en la Gaceta.org, en ciudadanos.com MX, en Poca Madre de los Poderosos, Poca Madre News WordPress.com, en Open Magazine Info, en Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jóvenesconnorona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, radioensintonía.com, Diario Libertad